que no tengamos un micrófono natural? Porque a veces creemos que porque el micrófono suena fuerte, la presencia nos va a tocar. No es así. No se trata de micrófono, se trata de la presencia de Dios. Se trata de la unción del Espíritu Santo. Se trata de que Jesús es el Rey. Él es el Señor de Señor. Y Él es el Maestro, el Todopoderoso, aquel que le rendimos honor, aquel que le rendimos toda alabanza, toda gloria, porque Él es el único que se la merece. Amén, Señor. Usted y yo solamente somos barro en las manos del alfarero. Que estamos siendo formados, refinados y transformados para ver su gloria. Pero tú ni yo somos más que nadie aquí. Así que usted y yo podemos decir que si Cristo habita en nuestro corazón, somos humildes, sencillos, temerosos de la palabra de Dios. Nadie que dice que su maestro es Jesús es altivo en su corazón. Nadie que dice que Jesús, si es su maestro, puede ser soberbio en su corazón. Cuando hay altivez, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo en el corazón, claramente el maestro no es Cristo en tu vida. El maestro se rige por un estándar de vida totalmente diferente a la altivez y a la arrogancia del corazón. Él es humilde. Acuérdese que a Él lo crucificaron en una cruz. Y aún ahí no abrió su boca. Pero hoy día vamos a hablar de un milagro extraordinario que está registrado en la palabra de Dios y que nos enseña que nosotros, siendo hijos y creyentes, podemos también, escuche bien, hacer este tipo de milagros muy inusuales y que tiene una profundidad espiritual. Todo lo que usted lee en la palabra, escúcheme bien, es espiritual. El problema está que cuando usted se maneja de forma natural, entonces no puede entender las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra es espíritu y vida. Pero el corazón carnal no puede discernir lo espiritual. Por eso hoy día vamos a hablar de un hombre que hizo algo maravilloso, que sale totalmente fuera de nuestros parámetros racionales y naturales. Y vamos a hablar de un milagro que hizo Eliseo. ¿Cuántos conocen a Eliseo? Eliseo tenía un padre espiritual. Sin embargo, según la historia de la Biblia, Eliseo pareciera ser que hizo más milagros que su maestro, espiritualmente hablando. Porque cuando tú honras, escúcheme bien, el manto, sí, que Dios te pone, eso mismo tú también vas a poder y aún más operar en cosas mayores. Yo quiero que usted vaya entendiendo, mire, escúcheme algo. ¿Quién aquí alguna vez ha picado leña? Somos del sur de Chile, por lo tanto aquí todo alguna vez en nuestra vida ha picado leña, astilla, para echarle leña a su fuego. ¿Y qué usa usted o ha usado usted para picar esa leña? Ha usado un hacha, ¿cierto? Pero supongamos que a esa hacha se le sale el mango, o podríamos decir el filo, se suelta la cabeza del hacha. Dígame usted, ¿puede cortar? No. No lo escucho. Necesita mango. Usted y yo necesitamos una herramienta para trabajar. Cada persona en esta tierra que tiene un rol específico en el mundo natural tiene que usar una herramienta. Ya sea si eres cocinero, ya sea si eres un cortador de leña, ya sea si eres un maestro, si eres una secretaria,
Ya sea si tú te dedicas a lo que sea en esta tierra, necesitas una herramienta para trabajar. Pero si esa herramienta ya no está o no te está sirviendo por X o Y motivo, tú vas a tener que tomar una decisión. Porque lamentablemente, si no tienes la herramienta adecuada para el trabajo que necesitas realizar, no podrás avanzar. Amén. Hoy día vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso, lo vamos a leer del 1 en adelante. Tú tienes que entender que Dios está preocupado de cada área de tu vida, de las cosas más sencillas de la vida. En cada área, en cada situación en la que tú te encuentres, Dios está viendo, Dios tiene el conocimiento de lo que tú estás pasando. Y entonces, mire lo que dice, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! ¡Era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. ¿Qué historia más breve y sencilla de entender? Pero no es cualquier historia. Hoy día, el Espíritu Santo está observando tu situación en la cual tú te encuentras. Y probablemente en la posición donde tú te encuentras hoy, no es precisamente donde quiere Dios que tú estés. Pero en el transcurso del camino, ¿qué te pasó? En el transcurso del camino te pregunta el Señor: ¿qué trabajo estabas haciendo? ¿Qué labor estabas cumpliendo? ¿Qué estabas haciendo que el hacha o lo que Dios puso en tu mano se cayó? Quizás no se perdió, a lo mejor hoy día está solamente hundida debajo las aguas. Yo quiero que usted vaya entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere traer a tu corazón. Si bien es cierto, esta es una palabra, dice que los hijos de los profetas pasaban tiempo allí con Eliseo, aprendiendo. Ellos querían aprender más. Y probablemente el lugar donde ellos habitaban juntamente con Eliseo se estaba haciendo pequeño. El punto es que ellos deciden ir a cortar esa leña. Pero no fueron solos, fueron con Eliseo. Hoy día algo muy poco común en el cristianismo. Mucha gente se mueve sin la dirección ni la cobertura de Dios ni del Espíritu Santo. Ellos, sin embargo, invitaron a su maestro en ese momento, a su padre espiritual, quizás podríamos decirlo. Fueron a hacer este trabajo, pero habla específicamente de uno que cuando corta el árbol, dice la Biblia que
hacha se le cayó. Y dice la palabra que mientras él derribaba ese árbol, no solamente se le cayó, sino que él en ese mismo instante sacó la voz y gritó, porque ahí estamos viendo que hay un signo de admiración, de exclamación. O sea, no dijo tan relajadamente lo que a él le estaba aconteciendo. Y esto tipifica en el mundo natural y espiritual que cuando tú tienes una situación en la que tú te encuentras en un conflicto interno o estás pasando una prueba, un desafío o estás pasando un problema familiar, espiritual, matrimonial, financiero, no simplemente debes estar en silencio. Esto nos enseña a que nosotros tenemos que abrir nuestra boca. Él no le dijo a sus compañeros que estaban al lado, sino que dice la palabra que dijo, Señor mío, ¿a quién tú le estás confesando? ¿A quién tú le estás pidiendo consejo? ¿A quién tú le estás dirigiendo tu problema para que te dé una dirección sabia, para que te dé un consejo, una instrucción que te lleve a ver la victoria de Dios? Porque muchas veces nosotros confiamos y le entregamos nuestro corazón a alguien que no trae la solución a nuestra vida. Este joven sabía quién había ido con él, pero hoy día hay muchos que no saben quién anda con ellos. Quiero decirte que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y tú a donde te mueves no vas solo. ¿Qué ha pasado con tu discernimiento espiritual? ¿Qué ha pasado con el don de Dios que Él puso en tus manos? Porque no puede ser que estemos juzgando algo que Dios está haciendo y por otro lado dándole la gloria a un impío. Es tremendo, pero este hombre supo en el mismo instante en que se le cae el hacha clamar a quien que podía darle una solución. ¿A quién le estás clamando hoy día? ¿Estás rogando por un amor? ¿Estás mendigando amor? ¿Estás rogando en un banco? ¿Estás pidiendo en tus fuerzas que se solucione tu problema? Clama a Dios, porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Aquí vemos que había un intermediario entre Dios, entre el cielo y la tierra. En ese momento el profeta Eliseo era el instrumento de Dios aquí en la tierra para atraer lo espiritual y manifestarlo en lo natural. Entonces, este hombre clamó e inmediatamente dice la Biblia que el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Muchas veces cuando el hombre de Dios, ya sea el profeta, el evangelista, el pastor, te pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas una orientación? ¿Pero qué hacemos nosotros? El orgullo o el temor al hombre no nos deja a nosotros ser dirigidos, ser instruidos, ser guiados. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros, en nuestra sabiduría humana, creemos que no necesitamos de otra persona. Cuando dice la Biblia que somos un cuerpo. Si usted no se ha preocupado de su dedo meñique, pero mañana le falta, se dará cuenta cuán importante era. Entonces, ¿dónde cayó? Le preguntó. Así hoy el Espíritu Santo te pregunta tu corazón, ¿a dónde o en dónde cayó lo que yo puse en tus manos? ¿Qué estás haciendo con la
gracia que yo deposité un día en tu vida. Mi presencia. ¿Dónde está mi primer amor en tu corazón? El fuego de Dios. Las primeras obras cuando estaba recién llegado y convertido. ¿Dónde quedaron? Así es, Señor. Porque hoy día aquí mismo dice el Espíritu Santo. Hay corazones que le está costando perdonar. Hay corazones que le está costando buscar la presencia. Y eso tipifica el hacha hundida debajo del mar, en este caso del Jordán. Y Él le mostró el lugar, dice la palabra. Muchas veces nuestra soberbia y nuestro orgullo nos llevan a esconder nuestra debilidad. ¿Y a qué? Justificarnos. ¿Se imagina este hombre que se hubiera quedado callado? Usted póngase en la posición de ese joven, ese hombre, ese hijo de profeta que se le cayó el hacha. Pudo haberse sentido avergonzado, pudo haber sentido miedo, porque dice además literalmente que no era de él. Pero yo meditando en esta palabra entendía que esa parte donde él dice que era prestada también tipifica algo espiritualmente. Y es la justificación que nosotros, los hijos de Dios, ponemos para no servir con excelencia, para no ministrar el don de Dios con excelencia, para no correr en el reino de Dios. ¿Por qué? Este hombre le dijo que había caído allí, en ese lugar, le mostró en el agua, pero dice la palabra entonces, Eliseo inmediatamente, porque era un hombre de fe. Si hay algo que tienen los profetas, es fe. Un profeta sin fe no es profeta. Un hombre de Dios sin convicción en el corazón no es profeta. Un hombre sin carácter no es profeta. Usted puede decir: yo tengo el ministerio de profeta, pero a que usted manifieste lo real y verdadero de profeta es otra cosa. Y para eso usted tiene que tener una vida santa, humilde, sencilla, centrada y ordenada en el Señor. Eliseo no andaba de aquí para allá. Eliseo era un hombre que se consagraba a Dios. Era tan grande su consagración y su relación con la presencia que aún Dios le revelaba lo que el enemigo hablaba, hacía o iba a hacer en su cámara secreta. ¿Usted se imagina llegar a ese nivel? Que usted pueda allí en la presencia de Dios recibir de parte de Dios específicamente la maquinación que el enemigo está tramando en su contra. ¿Ah? Este era un hombre que estaba a un nivel sobrenatural, a un nivel espiritual mucho más elevado que los que lo seguían. Entonces, mire qué impactante lo que hace Eliseo. Cortó él un palo. Gloria a Jesús. Y esto es lo más lindo. Yo creo que ahora entiendo por qué el Señor no nos puso micrófono. Porque para que Él se mueva no necesita cosas sofisticadas, ni mucha cosa, ni apariencia. Cuando Dios va a obrar un milagro, acuérdense la semana pasada, estos días Dios nos ha estado ministrando mucho de la fe. El domingo pasado Dios nos trajo a memoria cómo le dio la vista a un ciego con lodo, usando barro y un escupo. Gloria a Jesús. Ese es tu maestro. Ese es tu maestro. Así que usted no necesita grandes lujos para aportar la presencia de Dios. Ninguno de estos profetas vivía, gloria al Señor, en casa ni castillo de reyes. Ellos vivían en sus cuevas. Ahí estaban, en la incomodidad. ¿Y sabe por qué? Porque ellos sabían que la gloria de Dios es mucho más grande que lo material. La gloria de Dios, que el Espíritu Santo quiere que tú hoy día
comiences a ver en tu vida es más grande que el lugar donde tú puedes vivir, que el auto que tú puedes portar, que el dinero que tú puedes tener en una cuenta. Y no estoy diciendo que eso es malo. Estoy diciendo que la presencia de Dios tiene mucho más peso que el hierro, que algo creado, porque el que es el dueño de las posesiones es más poderoso, es más grande. Y no cualquiera porta esa presencia de Dios. Entonces, dice la Biblia que cortó él un palo y lo echó allí. ¿Dónde echó el palo? ¿Dónde? ¿Dónde? Al agua. Al agua. ¿Por qué lo echó ahí? Porque ahí es donde había caído el hacha. Podría haber hecho él otra cosa con el palo. ¿Pero qué tipifica el palo? Podríamos decir, quizás tipifica la cruz de Cristo, la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, el fuego de Dios, el filo de la presencia de Dios, que cambia, que transforma y restaura aquello que se está ahogando, aquello que se está perdiendo, aquello que nosotros creemos que está totalmente anulado en nuestra vida, que ya no lo vamos a encontrar, que ya no va a suceder, que no lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay una presencia, hay una cruz. Una vez un mago chamán, lo primero que hace es mostrarle a la gente que estaba ahí escuchando que la cruz, porque hablaba de la cruz, que no tenía, le dijo a todo un profesorado ahí que no tenía valor, que no tenía peso, porque era una cruz de palo, de madera, y se mofaba de eso. Pero ¿qué sucede? Que esa cruz de palo, esa cruz de madera, esa cruz que para el mundo es un símbolo, en el mundo espiritual, tiene un poder, tiene una autoridad, tiene delegado, o sea, es algo pero maravilloso, amado hermano. Por esa cruz, que fue donde crucificaron, donde colgaron a Cristo, donde dice la Biblia que allí en esa cruz se anularon tus decretos. Tus decretos que eran contrarios fueron anulados en esa cruz. Entonces usted puede ver hoy día quizás algo simbólico, sí, de madera. Pero el que ha creído en su corazón el sacrificio tan grande que Jesús hizo en esa cruz, tiene salvación. Amén. Salvación y vida eterna. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, el hacha tiene un significado espiritual en el creyente, en la vida de un hijo de Dios. Y tú hoy día estás aquí porque eres un hijo de Dios. ¿Cómo está tu hacha hoy día? ¿Cómo está tu hacha hoy? Aquí vemos que Eliseo, dice la palabra, que el palo lo tiró al agua. E hizo, escuche eso, hizo flotar el hierro. Eso es la historia de la humanidad hasta hoy y por los siglos de los siglos. No hay humano que pueda hacer flotar el hierro en el agua. Porque el hierro es más pesado, por lo menos 8, 9, 10 veces más que el agua. Imposible. Pero Eliseo era un hombre que portaba la presencia de Dios. Y entonces dice la Biblia que hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Hoy día el Espíritu Santo te está diciendo, tómalo. Toma lo que te hace falta. Toma lo que perdiste. Habían sueños en tu corazón. Y un día se fumaron.
pero no están perdidos. Este es el día, hoy, esta es la hora donde Dios viene a hacer flotar, viene a hacer relucir, viene a despertar, viene a restaurar y a entregarte en tus manos en este día para el que cree lo que un día Satanás te dijo, que ya no iba más. Yo que a usted le estoy dando un aplauso, le estoy diciendo gracias, Señor. Es que esta palabra, voy a ser honesta, esta palabra no es para todo el mundo. Para ver usted flotar el hacha, tiene que creer. Este hombre le clamó, oh Señor mío, era prestada. Hoy Dios quiere que tú tomes tu propia hacha. Escucha lo que el Espíritu habla a tu corazón. Toma tu propia hacha. El don de Dios siempre será más grande y será más pesado que el hacha que se te cayó, que creíste que se había perdido. Quizá hoy día estás viviendo una situación donde humanamente no hay posibilidades. Como este joven que vio el hacha. Como en ese momento yo creo que él diría, ¿y ahora cómo voy a encontrar el hacha debajo de esta agua? Si eso tiene que haber sido. Y muchas veces tu vida está así. Crees que la situación, el desafío, lo que tú estás pasando, no tiene solución. Pero Jesús hoy día sí trae solución a tu vida, a tu problema, a tu desafío, a tu situación. ¿Y sabe qué? Lo más lindo de esto no es tanto que haya flotado el hacha. Usted sabe, usted se imagina lo que pasó después. ¿Cómo cree que quedaron los demás? ¿Cómo cree usted que ese joven siguió su camino después de haber visto tan grande milagro en su vida? Es la pregunta que te hace el Espíritu Santo hoy día. ¿Qué vas a hacer después de la restauración que yo hago contigo hoy? ¿Qué vas a hacer después con el matrimonio que yo restauro hoy? ¿Qué vas a hacer después con tus hijos que quizás estaban en la droga, pero yo los voy a libertar y los voy a traer a mis caminos? Hemos visto en el transcurso de estos años cómo tanta gente ha recibido un milagro de Dios y ya no están. Y es triste, porque deberíamos ser agradecidos. Deberíamos ser agradecidos con esa liberación que Dios nos dio. Deberíamos ser agradecidos con esa sanidad que Dios nos dio. Gracias, Señor. Deberíamos ser agradecidos con ese pan que un día el Señor nos sustentó cuando no había nada en la mesa. Debemos ser agradecidos con ese negocio que el día nos dio. Y quizás ayer andábamos mendigando un trabajo para tener un sustento en nuestro hogar. Deberíamos ser agradecidos. Pero muchas veces las aflicciones, la presión, la oposición en nuestra vida hace que nos volvamos sentimentales y emocionales. Pero los profetas, ni Cristo, ni el Espíritu Santo es emocional. Él se mueve por una verdad, por un estándar de vida que está escrito en el manual, que se llama la Santa Biblia. Es decir, usted puede estar viendo el hacha en el fondo del mar, pero a mí la palabra aquí me dice que esa hacha flotará. Y si a mí me dice la palabra que es la boca de Dios, que es Dios en letra, el hacha flotará y no hay sombra de variación. Y no hay nadie que pueda decir que no va a acontecer. Porque tú y yo debemos movernos por la creencia. No por la apariencia, no por lo que tus ojos ven, no por lo que tus oídos escuchan, no por lo que el sentimiento de tu corazón te dice. Muévete por la instrucción y la sabiduría de Dios y verás cómo el hacha va a flotar en tu vida. Como el filo de esa hacha va a estar tan bueno, tan
tan bueno, que no va a haber árbol tan grande, que no va a haber montaña, que no va a haber bosque tan grande, que tú no puedas talar con esa hacha. Dale un aplauso al Rey. Todos necesitamos nuestra herramienta para trabajar. Si estás esperando a que te presten una, estás equivocado. Dios te dice hoy día, he puesto en ti y en tus manos todo lo que necesitas para emprender, para salir adelante, para que todo lo que tú veías arruinado en tu entorno sea restaurado. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees? Amén. Entonces, ¿qué le diremos a Dios hoy? Si se te cayó el hacha o hay un área en tu vida que está siendo ahogada por los problemas, ¿qué le dirás hoy a Dios? Yo creo y digo que la fe celebra antes de ver el milagro. Hoy día celebra tu milagro. Hoy día tenemos que caminar como si eso ya estuviera hecho. Usted tiene que caminar como si ya estuviera hecho el milagro. No quejándose, no murmurando, no criticando, no juzgando. Preocúpate de ti, de tu crecimiento espiritual. Preocúpate de afilar tu hacha y preocúpate de usarla, porque Él no te la ha dado para que estés sentado mirando. Oye, úsala. Cuando hablamos del hacha, hablamos específicamente, escuche bien, cuando hablamos del hacha, bueno, en este caso era un hacha perdida, ¿cierto? El hacha perdida puede ser o representar algo perdido como la fe. Y eso es terrible cuando usted pierde la fe. Y Dios no quiere eso de nosotros. Tu fe puede representar la paz de tu corazón. Y la paz de tu corazón no es todo. Así es, Señor. La paz de tu corazón es lo más importante que debes mantener en tu hogar, en tu trabajo, en tu casa. Puede representar cualquier situación que nos aflige el corazón. El hacha perdida. Pero en este día tenemos buenas noticias. Dios restaura. Amén, Señor. Él tiene el poder para hacer posible lo que es imposible para ti. ¿Lo cree? Amén, Señor. Amén. Dice la palabra que nosotros somos justificados por medio de la fe. Así es, Señor. Y la fe no es un sentimiento. Tu fe no puede ser, es que yo siento hoy que Dios va a hacer conmigo. No, eso no es fe. Así es. Deja de moverte por sentimiento. Hombre de poco carácter. El hombre débil de carácter se mueve por lo que siente. Pero el hombre de carácter se mantiene en su posición. O vio a Jesús que tambaleó. Él siguió adelante. Porque sabía que Él tenía un plan, tenía una asignación y tenía una misión dada por el Padre. Y aunque Él sabía que iba camino a la cruz, no se detuvo. Hoy día está yendo camino a la cruz. Lo que pasa es que Él era un hombre que caminaba en la fe de su Padre, en la fe de Dios. La fe de Dios no es la misma fe del mundo. Por eso es que el mundo no lo puede ver ni conocer. Pero al que le ha sido revelado, ese sí debería estar yendo camino a la cruz. Amén. Entonces, quiero que sepa esto. Dios siempre puede ayudar a recuperar lo perdido. No importa lo que usted haya perdido, Dios lo puede recuperar hoy.
Amén. Hoy la fe es práctica. Amén. Mire, el mismo varón de Dios, Eliseo, cuando la mujer sunamita se le había fallecido el hijo. Bueno, ahí es otra historia, pero al punto en que voy es que ella siempre dijo que estaba bien. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía fe. En cambio, hoy día aquí, por cualquier cosa, nos desparramamos, nos derretimos. Y usted puede seguir leyendo el capítulo 6 de Segunda de Reyes, porque más adelante se va a encontrar con una historia más extraordinaria todavía. Quiero que usted abra los ojos de su fe. Eso es lo que el Señor hoy día quiere de ti. Abre los ojos espirituales. Ese don de Dios se va a activar hoy. Pero ¿qué vas a hacer con él? Si el problema no está en que le eche a flote. El problema no está en que Dios resucite al muerto. El tema no está en que Dios le abra, como dijo allí Eliseo, Señor, ábrele más adelante, abre los ojos a mi criado, para que vea que el que está con nosotros es más que los que están con ellos. Amén. El tema es, ¿qué hacemos después con eso? Una vez llegó un varón acá muy acongojado, muy triste y agobiado, porque su esposa lo había desamparado, lo había dejado y se había llevado a los niños, pero no había retorno en esa relación, no había forma, ya era algo totalmente destruido. Y lo primero que el Espíritu Santo le recuerda a este varón, le pregunta, le dice, ¿qué vas a hacer tú cuando yo te traiga y te devuelva a tu esposa y tus hijos? Él no lo creía, o sea, de partida, no lo podía creer, o sea, era algo como la pregunta que me hacen, ¿no? Como Sara, que se rió, ¿cierto? Cuando le dijeron que iba a dar a luz, pero Dios la estaba mirando, que se estaba riendo. ¿Cómo voy a dar a luz yo tan anciana? Y entonces, la verdad es que a él le costaba un poco, pero finalmente dijo, si pasara eso, no, o sea, yo vengo con ellos, con toda mi familia y me mantengo agradecido sirviendo a Dios, porque para él era algo imposible. Ya era algo que no había, realmente, humanamente hablando, ella se había ido de ciudad, o sea, no había, humanamente hablando, poder que hiciera cambiar a esa mujer. Comenzó la iglesia a orar y el Espíritu Santo a obrar. Amén. Porque la oración tiene poder. Usted puede estar aquí, usted puede estar orando, intercediendo por alguien de allá de China, en Rusia, que esté allá en Suiza, en Alemania, no sé, en África. Y allá el Espíritu Santo lo va a alcanzar. Amén. Y entonces esta mujer comienza a tener sueños allá, en el norte, muy lejos. Y Dios comienza a hacer una obra. Pasó, no sé, un par de meses, no tanto, porque en el transcurso del tiempo también Dios ve nuestra actitud, ¿cierto? Amén. Y Dios le devolvió a su esposa y sus hijos. Amén. Con un amor nuevo, restaurado, hermoso. Y hoy día usted pregúntese, ¿dónde están? Ya no están. Ellos están juntos, sí, pero totalmente olvidados de Dios. Entonces, la pregunta que te hace el Espíritu Santo hoy día, ¿qué vas a hacer después de la restauración, del milagro que va a acontecer en tu vida? ¿Qué vas a hacer? Ahí dígaselo al Señor nomás en su corazón. Póngase sobre sus pies. Gloria a Jesús.